espérense un año más. Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 p.m. Qué cantidad de noticias en Meridiano Blue. Hoy martes 27 de enero. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros también en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio. Es un gusto acompañarlos. Comenzamos hablando de la emergencia económica, de lo que está pasando a esta hora en el Senado de la República. Comienza el debate de control político. Don Andrés Carmona, buenas tardes, al que están citados todos los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro. La primera pregunta, don Andrés, buenas tardes, es: ¿llegó todo el gabinete o solo llegaron algunos ministros? Ricardo, muy buenas tardes, los saludos del Senado de la República. A esta hora avanza este debate de control político. Ya intervino el primer citante, el senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. En este momento, y si podemos escuchar al aire, está interviniendo el segundo citante, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Le comento, Ricardo, que llegaron los ministros de Interior, Hacienda, Salud, Educación, Agro y Trabajo. Están pendientes de intervenir. Muchos de los ministros lo que hicieron fue acogerse a las respuestas del Ministerio de Hacienda. Pero escuche usted la defensa que hizo el ministro Benedetti del decreto de emergencia económica. Claro que es un hecho sobreviviente porque es el Congreso el que crea esa situación. Fíjese usted que los bonos, cuando se iban a comprar aquí, los test, se iban a comprar aquí era del 13% y se compraron internacionalmente al 6%. Entonces, ¿quién crea la misma deuda? Nosotros mismos. Pero también escuchemos la justificación del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La Corte ha solicitado que se llegue al 95%. Nosotros ya la hemos ajustado, pero eso representa 3.3 billones que en este momento, por supuesto, implica... A lo que se refiere Jaramillo es al ajuste de la UPC, porque recuerde que el gobierno señala que esta emergencia económica es para cumplir el auto de la Corte Constitucional, algo que los integrantes del Congreso dicen no es así. Sigue el debate a esta hora en el Senado de la República, Ricardo. Ocultar la desorganización administrativa. Otro punto que debo mencionar es la opacidad en las operaciones de test de alrededor de 23 billones de pesos. Esta no fue una subasta. Lo normal es que se subasten esos 23 billones. Habla el senador Efraín Cepeda, uno de los citantes a este debate de control político, hablando de las operaciones en test del gobierno que le darían liquidez suficiente para no hacer necesaria la emergencia económica, que sigue también bajo la lupa de la Corte Constitucional. Uno de los puntos claves será definir si la ministra de Ambiente, Irene Vélez, estaba o no facultada para firmar ese decreto, y ahí está la almendra de los posibles vicios de forma por los cuales se podría caer esta emergencia económica. Hay respuesta de la ministra Irene Vélez. Sergio, ¿qué dice la ministra? Ricardo, buenas tardes. Sí, señor, ya hay respuesta del Ministerio de Ambiente sobre la competencia de ella como ministra encargada para firmar el decreto de la emergencia económica. Lo que sostienen es que el decreto 877 con el que se dispuso el encargo de Irene Vélez como ministra de Ambiente continúa vigente y produciendo plenos efectos jurídicos, por lo que ella se encontraba en ejercicio del cargo y de sus funciones al momento de la expedición de este decreto de emergencia económica. La explicación oficial que está entregando el Ministerio de Ambiente, y es que precisamente el Consejo Gremial en las últimas horas le pidió a la Corte Constitucional que tumbara plenamente este decreto, poniendo de presente que según este gremio Irene Vélez no podía firmar el decreto como ministra de Ambiente, ya que no había sido nombrada en propiedad en el cargo y ya había vencido el plazo máximo legal para permanecer en calidad de ministra encargada. Entonces Irene Vélez le está saliendo al paso a este argumento del Consejo Gremial ante la Corte Constitucional. Toda la atención de todo nivel, sino que por supuesto vamos a tener el Centro Nacional Integral de Enfermedades Crónicas y Metabólicas, en donde los 1:06, ahí estamos viendo y escuchando al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hablando en el evento en el que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro anuncian el acuerdo para el futuro del Hospital San Juan de Dios. Una inversión billonaria, 1.6 billones de pesos del gobierno a cambio de que sea el centro de estudio sobre envejecimiento en el país. Jessica Gutiérrez, ¿qué está pasando a esta hora en este acto importante? Porque se trata ni más ni menos que de la reactivación del Hospital San Juan de Dios.
Ricardo, muy buenas tardes. Es que la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo sobre el futuro del complejo hospitalario San Juan de Dios. Pues el emblemático, como usted lo decía, será transformado en un espacio de investigación, innovación y pensamiento enfocado en el envejecimiento y la vejez. Pues durante el anuncio se indicó que se contempla una inversión de 1,6 billones de pesos que estará destinado a la habilitación y recuperación principalmente de la Torre Central. Pues escuchemos lo que dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Este acuerdo habilita la inversión del Gobierno Nacional por 1.6 billones de pesos en el complejo hospitalario San Juan de Dios, que seguirá siendo propiedad de la ciudad de Bogotá. Esto permitirá tener nuevamente un hospital de alta complejidad, intervenir y recuperar varias edificaciones. Y es que en medio de este anuncio el alcalde celebró el acuerdo y afirmó que para nadie es un secreto que existen diferencias políticas entre él y el presidente Gustavo Petro, pero recalcó que estas no pueden intervenir ni afectar las decisiones que se toman en beneficio de Bogotá. Unas 7, ya les voy a contar qué está pasando con las denuncias sobre masacre laboral en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia, en la Cancillería, en la Unidad de Víctimas. Muchos cambios, mucha salida de personal y nombramiento acelerado de otras personas a pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Hay denuncias serias y pues hay afirmaciones sobre lo que está pasando adentro de la Presidencia de la República. Antes hablamos de racha de accidentes en el país. El más grave ha ocurrido en la vía panamericana entre Cali y Popayán. En las últimas horas, la cifra de muertos ascendió a 7 por el choque de una buseta y una tractomula. Hugo Mario, en Cali. Ricardo, con el paso de las horas crece la tragedia por este accidente que se registró hace algunas horas en la vía panamericana entre Popayán y Cali. Ya son 7 las personas fallecidas tras el choque de una buseta de servicio público y un tractocamión en el sector de Pescador norte del Cauca. Las imágenes son verdaderamente impresionantes. Los videos muestran cómo los vehículos quedaron totalmente destruidos y en medio de las llamas algunos voluntarios intentan rescatar personas sobrevivientes. Algunas víctimas quedaron atrapadas entre las latas retorcidas de estos automotores. El mayor Iván Acosta, director de la Policía de Tránsito y Transporte del Cauca. Una Velotax colisiona de frente contra un tractocamión. Hay una invasión de carril, ya estamos verificando quién lo realizó. Se desplaza Ejército, Policía, Bomberos de Santander de Quilichá. El conductor de la buseta de la empresa Velotax está entre las víctimas. Había salido de la terminal de transportes de Popayán muy temprano con el cupo completo de pasajeros de su vehículo hacia la ciudad de Cali. Ricardo. Las imágenes son impresionantes del accidente, Hugo Mario, en la vía panamericana, y también hubo un grave accidente en carreteras de Antioquia, muy cerca de Amalfi. El saldo desde Medellín, Héctor Santamaría. Pues Ricardo, con las buenas tardes, es de una persona fallecida y 4 personas heridas. En esta ocasión un vehículo particular conocido como Chivero cayó a un abismo a pocos metros de una quebrada y las personas quedaron en medio de las piedras en el sector conocido como La Comba de la vereda Naranjal. Aunque se avanza en la atención de la emergencia a esta hora en esa localidad del nordeste antioqueño, el informe preliminar habla de este balance y que en el vehículo que rodó y cayó al barranco unos 15 metros transportaba 10 personas desde la cabecera municipal hacia esa zona rural. Ya los organismos de socorro con ambulancias se desplazaron al sitio, pero está distante 2 horas del casco urbano del municipio de Amalfi, Ricardo. Hay respuesta de la Presidencia de la República ante las denuncias de masacre laboral y denuncias de posible uso de la nómina oficial para personas cercanas al gobierno, para impulsar candidatos afines al gobierno en las elecciones de marzo y de mayo, las elecciones para Congreso y las elecciones presidenciales. Caterina Ávila, ¿qué están diciendo desde la Presidencia? Buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Según los funcionarios, fueron más de 20 personas las que anoche la nueva directora del DAPRE declaró insubsistentes. Sin embargo, la Presidencia de la República en un comunicado está diciendo que son 12 personas. Insisten también en que todos son cargos de libre nombramiento y remoción, y también dicen que todos eran cercanos a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, por lo que hablan de un cambio en ese círculo cercano. Hay que decir que entre ellos hay asesores, el jefe de la Oficina de Control Interno, la directora de Talento Humano, Luz Dari Cruz, quien llevaba 25 años en la Casa de Nariño y estaba a puertas de pensionarse, y la jefa de comunicaciones de la Presidencia, Carolina Calderón, quien habló de ese tema en Mañanas Blue. Hay que andar con cuchillo en palacio, lamentablemente.
¿Qué quiere decir hay que andar con cuchillo en palacio? Con muchísimo cuidado porque mire, Néstor, el jefe de despacho me dijo a mí, mirándome, que a mí no me iban a sacar. Y ayer a las 5 y piquito a estos de la tarde movimientos en el DAPRE se suman los que se están haciendo en Cancillería. Al menos 130 funcionarios han salido de sus cargos y hay, según la Asociación Diplomática y Consular, proliferación de contratos y también declaraciones de insubsistencia en embajadas y consulados. Eso faltando pocos meses para las elecciones y pues estas oficinas deberán organizar para garantizar el derecho al voto de los colombianos en el exterior. Escala la crisis diplomática arancelaria entre Colombia y Ecuador. Hay novedades, hay una sobretasa, un impuesto de muy importante porcentaje frente al transporte de crudo colombiano en Ecuador, y hay respuesta de Colombia hace algunos minutos. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, pues nuevamente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió a la tensa relación con Colombia, esto en entrevistas que le hicieron los medios ecuatorianos. Noboa primero se ratifica en que esto es una decisión tomada por la falta de reciprocidad y acciones firmes del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Reitera que eso se hace como una tasa de seguridad, pero el presidente Noboa, como usted bien lo decía, afirmó que este aumento del 900% es como reciprocidad a la decisión del gobierno colombiano de suspender la venta energética a Ecuador. Noboa se mantiene en que ese país no puede esperar a las mallas del narcotráfico que se están expandiendo sobre Ecuador, y a través de un trino a lo largo de la mañana escribió lo siguiente, de que los capturados por estos delitos de narcotráfico son identificados como delincuentes colombianos, entre los cuales está alias Pipo, alias Fénix y alias Biche. Pero la respuesta del gobierno colombiano vino por parte del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que respondió al alza de este crudo. Asegura que, Ricardo, que esto fue una decisión unilateral y arbitraria, señalando que viola los acuerdos históricos entre ambos países. Palma enfatizó que este tipo de decisiones no solo afecta el comercio entre ambas naciones, sino que también encarece el clima político y diplomático de la región, bajo argumentos que, según Palma, no sostienen más allá de la coyuntura. 1:13. Hablamos del proceso de regularización extraordinaria de hasta 500,000 de inmigrantes irregulares en España. Podría beneficiar hasta 200,000 colombianos. Es muy importante lo que está avanzando en territorio español. Silvia Carrasco. El Consejo Español de Ministros inició la tramitación de un Real Decreto para regularizar a unos 500.000 inmigrantes, lo que es el mayor proceso de regularización desde el año 2005. Se estima que hay 840.000 irregulares en España a enero de 2026, que son principalmente latinoamericanos. Las solicitudes se van a poder presentar a partir de abril y hasta junio de este año. El mecanismo opera por Real Decreto, sin la necesidad de validarlo en el Parlamento, lo que agiliza su publicación y puesta en marcha. Los requisitos clave son tener residencia física en España 5 meses antes del 31 de diciembre de 2025, residencia que se va a poder acreditar con empadronamientos, contratos, informes médicos, remesas o incluso con el abono de transporte. Según la ministra española de Inclusión Social, Elma Saiz, el proceso busca otorgar seguridad jurídica a trabajadores y empresarios. Les informo que la propia admisión a trámite de la solicitud permitirá al solicitante trabajar de manera provisional desde el primer día en cualquier sector. Esta es una noticia muy importante para los colombianos que viven en España. 1:15, y en otras noticias del mundo, César Moreno, comenzamos hablando de la tormenta invernal que no cesa en Estados Unidos. Hola, muy buenas tardes. La megatormenta invernal que afecta a los Estados Unidos desde el fin de semana ha dejado ya 30 muertos, incluidos 7 en un accidente aéreo. Más de 500,000 de hogares sin electricidad, o sea, se quedaron sin calefacción en pleno frío polar. La masa gélida de aire ártico que se desplaza por toda la Unión Americana hará caer aún más la temperatura, especialmente en el norte, donde puede llegar a 45 grados bajo cero de sensación térmica en las próximas horas. Fern, una de las peores tormentas invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, ha llevado hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según dicen las autoridades meteorológicas. Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon en estado de emergencia para desplegar personal y recursos urgentes. Las nevadas dejaron carreteras intransitables, además de la cancelación de autobuses, trenes y dejando en tierra a más de 22,000 vuelos. Cambiamos de tema y de continente porque hay un terremoto político en Italia. La posible
posible presencia de agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán en febrero, despertó un gran debate en Italia tras la indignación por la muerte de 2 civiles en operaciones contra inmigrantes en Minneapolis. Las autoridades italianas negaron inicialmente la presencia de ICE y luego trataron de restar importancia a su papel, indicando que solo ayudarían en la seguridad de la delegación estadounidense. Mejor dicho, primero dijeron que sí llegaban, pero luego dijeron que no, y luego ahora que sí. El ministro del Interior, italiano Matteo Piantedosi, subrayó que ICE, como tal, nunca operará en Italia, ya que la gestión del orden público, la inmigración y la seguridad es competencia de las fuerzas policiales italianas. La reacción del alcalde de Milán, Giuseppe Sala, fue contundente. Aseguró que los agentes del ICE no son bienvenidos en Milán y la señaló de ser una milicia que mata. Y por último, la tensión en Oriente Medio crece y crece. Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que la presencia del portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de Estados Unidos en la zona incrementa su vulnerabilidad y los convierte en objetivos al alcance de sus armas. Irán fue claro, dice que no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país. Mientras que, según funcionarios norteamericanos, el grupo de combate se encuentra ya en el Océano Índico, dentro del radio operativo del comando, lo que permite una respuesta rápida ante eventuales decisiones políticas o militares. ¿Por qué se da esto? Pues recordemos que el presidente Donald Trump había advertido a Teherán sobre la necesidad de que parara ya esa represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país y que dejó miles de muertos. César, gracias. 1:17. Don Octavio, buenas tardes. El abrebocas deportivo. James vuelve a jugar en México, dice un titular a esta hora. Sí, va a jugar en México, pero en el Mundial, porque el 10 de la selección increíblemente todavía no tiene equipo, Octa, y el tiempo empieza a correr y nos empezamos a angustiar un poquito. Exactamente, estamos atentos a lo que va a ser el futuro de una de las principales figuras de la selección nacional, evidentemente de cara a la Copa del Mundo, como James Rodríguez. También hablaremos, Richie, del arranque de una nueva jornada del torneo Apertura del fútbol en Colombia. Hoy se va a reanudar un clásico de antaño, un clásico que tiene mucho tiempo sin jugarse en el fútbol colombiano. También estaremos hablando de lo que va a suceder en Argentina y en Europa, porque hay doble fecha el día de hoy. Todo se sigue preparando para los diferentes movimientos en el mercado de fichaje y nos preparamos también mañana para lo que será una larguísima jornada de Liga de Campeones de Europa. Así que todo esto en un rato nada más acá en Los Deportes en Meridiano Blue. La representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, le sigue poniendo la lupa a la Fundación Universitaria San José. El hallazgo surge tras la revisión de 1.276 registros de servicios que reportan estudios en esa institución en sus hojas de vidas cargadas al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público para el Estado colombiano. Según la investigación, 221 personas no figuran en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Es decir, no existe registro oficial de su inscripción, matrícula, admisión ni grado. Otros 558 funcionarios presentan información incompleta, es decir, que no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación o aparecen con el estado de matrícula no graduado. Así lo mencionó Jennifer Pedraza, representante de la Cámara. Cuando un estudiante no está reportado en el SNIES, quiere decir que es un estudiante fantasma. Aquí estamos hablando casi que de una universidad absolutamente escondida de la formalidad del sistema de educación. Y cuando digo que está escondida, también me refiero a que es imposible que el Ministerio de Educación efectúe cualquier labor de inspección y vigilancia. Del total de los casos, 35 títulos serían abiertamente ilegales por no cumplir con los requisitos de las pruebas Saber Pro y TIT. De estos, 18 personas se graduaron sin presentar los exámenes, 9 se inscribieron, pero nunca asistieron y aún así obtuvieron el título, y 8 presentaron las pruebas después de haberse graduado. Y es que la representante hace un énfasis importante en uno de los puntos, y es que advierte un incremento de 200% en la contratación de funcionarios vinculados a esta fundación durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, Carolina Calderón, quien fue declarada insubsistente en el DAPRE, se refirió al caso de Luz Dari Rojas, una funcionaria con más de 25 años en esta institución y que sale de la entidad a poco tiempo de pensionarse. 25 años entregados a una entidad que aportas de una pensión a una persona, como ella se lo dijo, se lo comunicó. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:21 p.m.
Ojo, porque los sistemas antidrones que recientemente adquirió la fuerza pública podrían haber quedado obsoletos para enfrentar la amenaza del ELN, que ya no tiene solamente drones que carga con explosivos, drones normales, sino que ahora tienen tecnología con fibra óptica que les permite cambiar de señal en pleno vuelo. Pueden incluso anular los bloqueadores actuales y dejar sin capacidad de respuesta a las autoridades. De eso se trata la adquisición del escudo nacional antidrones que ya anunció el Ministerio de Defensa y que tendría un principal componente con empresas de los Estados Unidos. Felipe García. Los sistemas antidrones con los que cuenta actualmente la fuerza pública recientemente adquiridos están quedando rezagados frente a una amenaza tecnológica usada por criminales de las disidencias de las FARC y el ELN, drones controlados mediante fibra óptica. De acuerdo con información de inteligencia, estructuras están comprando este tipo de aeronaves no tripuladas que resultan prácticamente inmunes a los bloqueadores de señal utilizados por el ejército. A diferencia de los drones convencionales que dependen de una frecuencia de radio específica, los drones con tecnología de fibra óptica pueden cambiar de señal durante el vuelo o incluso operar sin depender de una única frecuencia. Esto les permite evadir los sistemas antidrones disponibles diseñados para interferir solo una señal a la vez. En la práctica, cuando el bloqueador entra en acción, el dron modifica su canal de comunicación y continúa su desplazamiento sin dificultad. La tecnología de fibra óptica permite además que los operadores se comuniquen con el dron desde distintos puntos, lo que dificulta la localización del piloto y amplía el rango operativo del dispositivo. Según las autoridades, esta capacidad convierte a estos drones en herramientas complejas de combatir, especialmente en zonas rurales y selváticas donde el control del espacio aéreo es limitado. Los reportes de inteligencia señalan que el ELN estaría liderando la compra de estos equipos presuntamente provenientes de Europa. Las adquisiciones serían coordinadas por alias Caballo de Guerra, cabecilla del frente Juan Fernando Porras del ELN, con el objetivo de emplearlos en acciones armadas en regiones como Catatumbo, Cauca y Arauca. Antes de su captura a finales de 2025, era alias Drácula quien estaba al frente de esta logística tecnológica. En algunas áreas selváticas, las autoridades han encontrado incluso restos de fibra óptica en las copas de los árboles, lo que evidencia el uso de estos drones en operaciones recientes de los criminales. El hallazgo ha generado inquietud no solo por la amenaza a la seguridad, sino también por el impacto ambiental que puede provocar la acumulación de este material en ecosistemas sensibles. Gracias, Felipe. Ya detalles de esta información los puede encontrar en blurradio.com. En otras noticias, los trabajadores de Aire le están pidiendo a la Superintendencia de Servicios que se encargue de la administración de todos los activos de la compañía. Esto luego de la renuncia del que era el cuarto interventor que tiene la entidad. Allí los trabajadores están buscando blindar a la compañía de cualquier interés político. Vanessa. Y es que le cuento a Valentina que Nelson Javier Vázquez, quien recientemente renunció a su cargo como agente interventor de Aire tras estar 6 meses en el cargo, no habría dejado la mejor de las impresiones por su paso por la empresa, la falta de inversiones, las caídas en los recaudos y el poco acompañamiento a varios procesos de la compañía se habrían convertido en una queja constante que solo terminó alentando su salida del cargo. El asunto es que ahora solo hay expectativas sobre quién será el quinto agente interventor que nombre el gobierno para esta compañía, quien muy posiblemente sería cercano al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Recordemos que él habría perdido el pulso por el manejo político de esta empresa ante Dagoberto Quiroga cuando este aún era el superintendente de Servicios Públicos y fue quien dejó a Nelson Javier Vázquez en este cargo. Ahora bien, los que están muy molestos con toda esta situación son los miembros del sindicato Sintraelecol. Ellos están enviando una solicitud muy puntual a la Superintendencia de Servicios. ¿Cuál es? Pues que el sindicato asuma la administración de los activos de Aire. Así lo dice Eduardo Remolina, el presidente del sindicato. Entonces, cuando nosotros decimos como sindicato, nosotros tenemos la experiencia, tenemos un equipo interdisciplinario, desde luego con ese equipo de trabajo que hoy está trabajando en esta empresa. En conclusión, lo que plantean ellos es que no tendrían que contratar a nadie, hacer onerosos gastos en asesores, sino simplemente utilizar el mismo personal que actualmente se encuentra con ellos y hacer de esta manera una administración más eficiente de los recursos de una empresa que, recordemos, tiene casi 2 billones de pesos en pasivos. ¿Qué costo tiene la tecnología que esperan adquirir para reducir el tiempo de ejecución del corredor de la séptima? Ante esto respondió el alcalde Carlos Fernando Galán en Mañanas Blue. En este tramo puede costar más de 250.000 millones de pesos. Sí, y en el otro. Una tonelada.
No, en el otro no cuesta más de lo que ya está contemplado en el contrato, ¿me explico? ¿Y esa plata Eso sería el costo saldría? adicional de usar esa tecnología. Pues mire, nos toca evaluar otras obras. Nos toca evaluar los ingresos que va a tener el distrito, la proyección de ingresos que tenemos este año. Hay que evaluar eventualmente, y si hay que sacrificar por un lado o proponer eventualmente una figura que nos permita reducir costos en otro y eso nos permite traer recursos acá. Eso lo estamos trabajando, es decir, la obra está contratada como está, pero hay la propuesta de evaluar esta situación que vamos a definir en el curso de los próximos 3 meses, a ver si podemos acortar ese tiempo. Mire, eso, repito, se ha hecho en algunas obras en Bogotá, se hizo, por ejemplo, para la obra de Tivitok en la... Intensivos. Blue Radio informa. 1:26, ya les voy a contar qué dice una prestigiosa revista británica sobre la reforma y la crisis de la salud en el gobierno del presidente Petro. Antes, insistimos en la alerta por fiebre amarilla que ha llevado al Ministerio de Salud a actualizar las medidas de prevención en el país. Jessica, hay que vacunarse si usted va a determinados municipios del Huila y del Tolima en particular. Así es, Ricardo, y es que recordemos que el Ministerio de Salud expidió una nueva circular en la que le solicita reforzar y reportar la vacunación contra la fiebre amarilla ante el aumento de contagios registrados este año. Y es que se debe a que en lo corrido de este 2026 se han confirmado 13 casos, de los cuales 10 han terminado en fallecimientos, pues la mayoría durante el mes de enero, y es el principal foco el departamento del Tolima. Pues uno de los puntos que llama la atención es que 2 de las personas fallecidas contaban con la vacuna, razón por la cual la nueva circular indica que ahora será necesario aplicar un refuerzo cada 10 años. Pues así lo explicó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Escuchemos. Para crear un refuerzo, porque todos los que se han vacunado recientemente y no les ha dado la enfermedad, o les han dado, no se han dado cuenta, y cuando les han dado han sobrevivido sin ningún inconveniente. Y es que según el ministerio, Ricardo, Tolima concentra la mayor carga de la enfermedad en el país, con 139 casos confirmados y 58 fallecidos, lo que representa más del 85% de los contagios reportados desde el año 2024. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. 1:28 p.m. y los movimientos políticos no son solamente en Bogotá, también en las regiones comienzan a darse esos apoyos de cara a las elecciones de la consulta y por supuesto las presidenciales. Ya se están ultimando los detalles para el evento de mañana miércoles, donde el movimiento político Creemos, el del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, va a oficializar el apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. El mensaje es claro desde las regiones y quienes hoy apoyan a los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez y Alex Char de Barranquilla, es que logre un respaldo al candidato Abelardo de la Espriella. Acuérdese del discurso y el mensaje con el que ha sido insistente, especialmente desde Antioquia: si las regiones resisten, Colombia se salva. Pues la decisión de respaldo en el caso de Creemos se finiquitó en el centro comercial Lemon de Medellín, ubicado en el Alto de las Palmas, y la oficialización será mañana miércoles a las 11 de la mañana. Pero lo que nos han confirmado en las últimas horas es que ya no será en el auditorio de la Central Mayorista, sino que se está buscando un lugar icónico de la ciudad como Plaza Botero, donde estarán las bancadas de concejales y diputados de Creemos en el departamento de Antioquia. Pero por el lado de la Casa Char de Barranquilla también se espera un pronunciamiento de don Juan Char, líder de Cambio Radical, y un detalle: que no hay ninguna instrucción desde el momento desde el partido para respaldar a nadie, y por eso, aunque recordemos que el senador de Cambio Radical fue David Luna, se fue a la gran consulta por Colombia y por firmas. Aunque para muchos puede ser, Valentina, una decisión anticipada, lo harían motivados por los resultados que vienen mostrando las recientes encuestas sobre intención de voto, que muestran una clara tendencia que la elección presidencial estaría en la competencia cerrada entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Valentina. Y hablamos del coronel Juan Carlos Figueroa. Él fue uno de los comandantes en el batallón de la Popa, en el Cesar. Aceptó su responsabilidad en 38 homicidios. En los terribles casos de falsos positivos, el coronel Figueroa estuvo muchos años prófugo de la justicia colombiana, incluso fuera del país.
lo que pasó hoy es importante porque él ya no irá a un juicio adversarial, sino que podrá acceder y ser beneficiario de una pena alternativa. Salima Feris. Así es, Ricardo. El coronel en retiro, Juan Carlos Figueroa Suárez, quien estuvo al mando del batallón La Popa en Valledupar, aceptó su responsabilidad ante la JEP por múltiples casos de falsos positivos ocurridos entre 2004 y 2005. La admisión de responsabilidad se dio luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación, que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura. Escuchemos. Sí, honorable magistrado, acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados, todas las operaciones que se ordenaron, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales. De acuerdo con la acusación, los crímenes respondieron a 3 modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como resultados operacionales ilegítimos. La segunda correspondió a asesinatos y desapariciones de personas que algunos integrantes de los pelotones identificaron como objetivos militares ilícitos. Y la tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos. Tras aceptar su responsabilidad, la JEP programó para el próximo 24 de marzo a las 9 de la mañana una audiencia restaurativa en la que se definirá la sanción que deberá cumplir el coronel en retiro, así como las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas. El coronel en retiro, Juan Carlos Figueroa, aceptó ante la JEP su responsabilidad en los casos de falsos positivos. El coronel en retiro, Juan Carlos Figueroa Suárez, quien estuvo al mando del batallón La Popa en Valledupar, aceptó su responsabilidad ante la JEP por múltiples casos de falsos positivos ocurridos entre 2004 y 2005. La admisión de responsabilidad se dio luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación, que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura. Sí, honorable magistrado, acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados, todas las operaciones que se ordenaron, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales. De acuerdo con la acusación, los crímenes respondieron a 3 modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como resultados operacionales ilegítimos. La segunda correspondió a asesinatos y desapariciones de personas que algunos integrantes de los pelotones identificaron como objetivos militares ilícitos. Y la tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Comenzará en el mes de febrero la ejecución del corredor de la Séptima en Bogotá. ¿Cuánto tiempo llevará esta construcción? Ante esto respondió el alcalde Carlos Fernando Galán. Bueno, hay 2 tiempos. Por una parte, esa nueva séptima de la 99 a la 200, que es la que nosotros recibimos contratada ya, y que se inició la etapa de preconstrucción y terminó la etapa de preconstrucción y ya es necesario iniciar la construcción. Tiene 3 tramos, un tramo que va de la 99 a la 127, otro tramo que se le adjudicó a un grupo, otro tramo que va de la 127 a la 183, que se le adjudicó a un segundo grupo, y otro tramo que va de la 183 a la 200, que es para otro grupo. Entonces, los tiempos que hay hoy contemplados, pero que estamos revisando si podemos agilizarlos, ya les explico cómo, son el grupo 1 y el 3, terminarían en el 2029, tardan 3 años, más o menos, y el grupo 2 es el que tiene un reto
por temas de redes, tardaría 2 años más, 2031. ¿Cómo se podría reducir eso? Y eso estamos trabajando a ver si logramos un acuerdo y los recursos para eso. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ratifica en su frase, esa de que los ricos también lloran, y ahora dice que las lágrimas son para echarle la culpa de todo al gobierno, en esa cartera amanecemos con muchas noticias. La primera es que el ministro Jaramillo no reconoce ninguna responsabilidad, ni suya ni del gobierno, en la crisis financiera que enfrenta este sistema de salud. La segunda noticia tiene que ver con los internos. Confirma esta mañana el Ministerio de Salud que está listo para que... Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y hablamos de fútbol colombiano porque a partir de las 4 de la tarde se va a jugar un nuevo clásico entre el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga después de muchísimo tiempo. Esta vez, lamentablemente, en el General Santander solo habrá afición local, no se permitirá la llegada de la gente del Atlético Bucaramanga, pero bueno, más allá de eso, futbolísticamente va a representar la posibilidad de reencontrarnos con uno de los clásicos del fútbol colombiano que no se había jugado por la razón que el Cúcuta Deportivo estaba en la B y que el Atlético Bucaramanga no se había vuelto a encontrar con el equipo de la Frontera. Pero a partir de las 4 de la tarde, y usted lo podrá escuchar por el canal de YouTube de Blue Radio, estarán jugando el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga, el partido que va a arrancar la fecha del torneo Apertura del fútbol en Colombia. Luego a las 6:20 de la tarde en Bogotá, Fortaleza estará jugando frente a Llaneros, y a las 8:30 de la noche van a jugar el Deportivo Independiente Medellín en casa, en el Atanasio Girardot, el equipo de Valentín Herrera frente al Deportes Tolima. Así que ese será el partido que cierre la jornada del día de hoy. Recordamos los 3 duelos: 4 de la tarde Cúcuta Bucaramanga, 6:20 Fortaleza Llaneros, 8:30 Medellín frente al Deportes Tolima. También el día de hoy comenzará una nueva jornada del fútbol en Argentina. Estaremos atentos a los futbolistas colombianos. Entre los partidos más interesantes, 3:45 de la tarde entre Vélez y Talleres de Córdoba. A las 6 van a jugar Gimnasia y Esgrima de Mendoza frente a San Lorenzo de Almagro, y a las 8:15 de la noche Newell's frente a Independiente de Avellaneda. Habrá fútbol en Argentina. En Italia también, 3 de la tarde, Copa. Juegan la Fiorentina frente al Como. Mientras tanto, en Alemania, a las 2:30 de la tarde van a jugar el San Pauli frente al Leipzig y el Werder Bremen frente al Hoffenheim. Eso será el desempeño de la Bundesliga. Estamos atentos a todo lo que hay alrededor del mercado de fichajes, al movimiento de James Rodríguez, a los jugadores que pueden llegar a la América de Cali y a Millonarios. En el medio de eso, como decíamos, hay triple fecha del fútbol colombiano. Nos reencontramos a las 4 de la tarde. Cúcuta Bucaramanga por el canal de YouTube de Blue Radio. Carolina Calderón, quien fue declarada insubsistente en el DAPRE, dijo que espera coherencia por parte del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta la lucha por los derechos laborales por parte del mandatario. Lo que realmente uno espera por tema de coherencia y porque lo escuchamos directamente a él, de su boca, y porque escuchamos a una de sus personas de alrededor, como ustedes acaban de decir, que sus oficinas quedan a metros, a pasos, que no sé qué decisión se haya tomado, si él sabe, si él no sabe, pero lo que les digo, el tema acá es que estamos a 4 o 5 días de que inicie una ley de garantías. Es muy poco probable que podamos, digamos que tener algún vínculo laboral en el sector público, porque nos dejaron sin digamos que tiempo de maniobra, y porque más allá pues digamos habíamos escuchado otro tipo de razones y sentíamos que ya a 26 de enero pues no iba a pasarnos esto que hoy vemos, que no solamente nos está pasando a personas que llevábamos 6, 7 meses, un año, sino a personas que también son parte de la institución, que llevan el ADN de la entidad y que hoy ya no están. Sigan esta entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
También echaron en la Cancillería a Julio Riaño, que es el decano del mundo diplomático, no cualquier embajador, un hombre de carrera que fue jefe de protocolo, embajador en diferentes países. Lo echaron, él era embajador en Turquía, considerado uno de los más experimentados en la diplomacia en el país, y va a tener consecuencias porque nombraron en su reemplazo a una señora Jennifer Palma, nueva embajadora en Estambul, que no tiene ninguna experiencia diplomática y que había sido declarada insubsistente por Olmedo López, el corrupto. Recuerden ustedes cuando pasó por el Fondo de Adaptación. Todo un mundo, un poquito la verdad, sin sentido. ¿Cómo será el proceso de construcción de la nueva séptima en Bogotá? Ante esto respondió el alcalde Carlos Fernando Galán. Se va a hacer intervención de espacio público, se van a generar cerca de 400.000 metros cuadrados de espacio público, son 40 hectáreas, eso es muy importante, hoy hay alrededor de 100.000 metros, entonces se multiplica de manera significativa. Se hacen pues los carriles mixtos, se hace los carriles de Transmilenio y se hacen también el espacio público y la ciclorruta. Y se cambian las redes. Ese cambio de las redes es el más complejo. Y yo le repito, yo espero lograr conseguir, de pronto nos toca sacrificar otra obra, pero conseguir recursos para poder cumplir la meta de utilizar tecnología como esa que le menciono, que nos permita no hacer la zanja para hacer las redes, sino meterlo por debajo con tuneladoras. Si eso lo logramos de aquí a 3 meses, podemos reducir tal vez hasta en 2 años el desarrollo de esa obra y también terminarla entre 2029 más o menos. Siga estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Dirección Nacional del Centro Democrático acepta la renuncia de José Félix Laforí y respalda la decisión del director del partido, Gabriel Vallejo, y al expresidente Álvaro Uribe. Y tampoco va a haber escisión como lo pedían Cabal y Laforí. Es un comunicado de la Dirección Nacional del Centro. Blue Radio informa. Hablando del estudio del editorial de la prestigiosa revista británica British Medical Journal sobre la crisis del sistema de salud en Colombia por la politización del gobierno del presidente Gustavo Petro, Nicole Buitrago. Buenas tardes. British Medical Journal es una de las revistas médicas y científicas más importantes del mundo y por segunda vez en este último año pues pone en su lupa de investigación el sistema de salud colombiano. Dice en su artículo que hay retrasos, hay pacientes haciendo largas filas durante horas, cirugías aplazadas y medicamentos agotados. La cruda realidad fue titulada por el periodista británico Lucas Taylor como la política destruyó el modelo del sistema de salud en Colombia. Andrés Vecino es investigador de la Universidad de Johns Hopkins. En un periodo muy corto de tiempo, básicamente derivado por razones políticas, termina cayendo en un declive tan importante. Hace una fuerte crítica también a estas acciones que ha tomado el gobierno porque recuerda que mientras la deuda de las EPS pues seguía incrementando, lo que hizo el gobierno nacional fue criticar el sistema, tomar medidas de intervención y presentar en repetidas oportunidades la reforma sin lograr ningún acuerdo. Enrique Peñalosa es profesor titular del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Y esos choques terminan pagándolo los usuarios porque podremos tener problemas en la prestación del servicio, problemas en la financiación de los servicios, problemas en términos de recursos humanos o de la gobernanza del sistema. Insisten en que esta debe ser una invitación a hacer las cosas mejor y que esta sea una oportunidad para que el gobierno realmente presente estados financieros, dirija mesas de evaluación y se puedan tomar mejores decisiones. En Meridiano Blue, una historia. Y vamos con Kalila Peña hasta ahora, que tiene el giro que dio la investigación por la muerte de Lian Gael. Recordemos el caso del bebé de tan solo 1 año de edad que falleció en un jardín infantil de La Calera en Cundinamarca. Ese giro tiene que ver con la captura de su padre. Kalila. La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del padre de Liam Rodríguez Narváez, el bebé de 11 meses que murió en septiembre de 2025 mientras se encontraba bajo el cuidado del jardín infantil Art Kids. La detención se produjo en el marco de una nueva línea de investigación que de manera preliminar vincula al hombre por un presunto abuso sexual en contra del menor, conducta que ahora es objeto central de las indagaciones. El abogado Juan Manuel Castellanos, quien estaba representando a la familia hace 4 meses, aseguró que el dictamen de medicina legal nunca fue entregado. Esto dijo en entrevista con Blue Radio. Siempre no nos quiso entregar como apoderado de víctima la necropsia del menor, es decir, nosotros técnica y científicamente no conocemos esa necropsia, no sabemos de qué muere el menor. Mildred Narváez, madre de Liam
rechazó la hipótesis de la fiscalía y aseguró que la captura de su pareja la tomó completamente por sorpresa. La verdad, esto me tomó de sorpresa porque la verdad no esperábamos esto, porque siempre hemos sido unos papás responsables, dedicados, tanto él como yo. Y la verdad, a mí esta respuesta que me dio la Fiscalía General de la Nación hoy me cayó de sorpresa, me cayó como un balde de agua porque la verdad no pienso que sea así. La muerte de Liam ocurrió el 29 de septiembre de 2025. Según el relato de su madre, ese día hacia las 10 de la mañana recibió una llamada del jardín infantil, la cual le informaron que el bebé habría broncoaspirado y que estaba siendo remitido a un centro asistencial en el municipio de La Calera. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:46, hablábamos de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, a quien la registraduría le negó su inscripción a la consulta de la izquierda en marzo. Y hoy siguen los detalles de la audiencia de este lunes, en la que la Fiscalía calificó como una organización delincuencial que habría malversado recursos en el área metropolitana y los bomberos de Itagüí, de funcionarios, exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, caso que hoy sigue moviendo la política y lo judicial en Medellín. Danilo Arias. Sí, Ricardo, buenas tardes. Para la Fiscalía, el caso en el que hay presuntas irregularidades con 6 contratos firmados con los bomberos de Itagüí cumple los requisitos legales para configurar un grupo de delincuencia organizada, al advertir la participación de más de 3 personas, continuidad en el tiempo y una finalidad común orientada a la comisión de delitos contra la administración pública. Según lo indicó el fiscal 40 penal para delitos contra la administración pública, al estar vinculadas ya 3 personas previamente a este proceso, con estas 4 más y sus conductas podría configurarse el grupo delincuencial. En esta etapa de que nos encontramos, podemos estar frente a un grupo delincuencial organizado en lo que señala el artículo 2 de la misma ley, respecto a lo cual se expresó el cumplimiento de los requisitos al inicio de esta audiencia. En este contexto, imputó la Fiscalía a los 3 exfuncionarios, incluyendo al exdirector del área metropolitana, Juan David Palacio, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación por 2.481 millones de pesos correspondientes a recursos públicos que habrían sido desviados mediante sobrecostos y bienes contratados que no fueron entregados. La audiencia, donde se podría definir medida de aseguramiento contra Palacio, continuará hoy desde las 2:30 de la tarde, Ricardo. Gracias, Danilo. Y hablando de presunta corrupción, no solamente es el caso de Juliana Guerrero. La representante Jennifer Pedraza está asegurando que ha identificado más de 700 títulos irregulares que fueron otorgados por la Fundación Universitaria San José, precisamente a funcionarios que hoy están trabajando con el gobierno. Laura. Valentina, buenas tardes. Así es, según la denuncia presentada por la representante, al menos 779 títulos de funcionarios públicos habrían sido expedidos de forma irregular por parte de la Fundación Universitaria San José tras revisar 1.276 hojas de vida de servidores públicos registradas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público para el Estado colombiano. La alerta aumenta aún más con 35 títulos que serían ilegales por no cumplir con las pruebas SaberPro y TIT. De estos, 18 personas se graduaron sin presentar los exámenes, 9 se inscribieron pero no asistieron y aún así recibieron el título, y 8 presentaron las pruebas después de haberse graduado. Los hallazgos dejan en evidencia que en 221 casos no existe registro alguno en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, es decir, no hay constancia oficial de la matrícula, admisión o grado de los funcionarios públicos. Escuchemos lo que dijo la representante Jennifer Pedraza. Que 20 entidades concentran el 56% de los servidores públicos con estudios de la San José. Especialmente llamamos la atención sobre la UNP, sobre el SENA y sobre algunos gobiernos departamentales y municipales. Todos estos casos son solamente del Ejecutivo. Para que ustedes me entiendan la magnitud de esta denuncia, son... Pedraza también advirtió un crecimiento del 200% en la contratación de funcionarios vinculados a esta institución durante el actual gobierno, mientras que en gobiernos como Álvaro Uribe se contrataron 63 personas, Juan Manuel Santos 221, Iván Duque 227 y en Gustavo Petro, su administración, ya van 733. La representante cuestionó la falta de acción por parte del Ministerio de Educación y justamente envió un oficio a la Procuraduría para adelantar la investigación requerida y poder actuar frente a todas las investigaciones que se están haciendo y las faltas de acciones que tienen por parte del Ministerio de Educación frente a estos casos. Seguimos a esta hora de la tarde, estamos en Meridiano Blue y hoy...
La DIAN emitió una alerta sobre suplantación de imagen. Aquí en Blue Radio, toda la información. La DIAN lanzó una alerta a la ciudadanía por el uso fraudulento de su imagen institucional en supuestos remates de vehículos, una modalidad de estafa que ha sido detectada recientemente en ciudades como Tunja, Popayán y Barrancabermeja. Según la DIAN, se ha hecho por parte de personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por funcionarios oficiales para engañar a posibles compradores con ofertas falsas de automotores a bajo costo. De acuerdo con las denuncias recibidas, los estafadores contactan a las víctimas a través de redes sociales, especialmente por Facebook y WhatsApp, donde ofrecen camionetas y otros vehículos de alta gama bajo la figura de presuntos remates adelantados por la DIAN. Para dar apariencia de legalidad, utilizan además los logotipos institucionales, los carnés falsos y los correos electrónicos que simulan pertenecer a la entidad. En varios casos, solicitan además consignaciones de altas sumas de dinero, hasta por 30 millones de pesos, con la promesa de una entrega inmediata del vehículo, el cual nunca se materializa. Ante esta situación, la DIAN es enfática en que no realiza remates judiciales ni ventas de vehículos a través de correos electrónicos, redes sociales, WhatsApp o intermediarios. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. La Fiscalía avanza en una investigación contra Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, mencionada en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Toda la información aquí en Blue Radio. La Fiscalía investiga a Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionados con un esquema de facturación falsa y presunta evasión tributaria. Según el expediente, estaría vinculado a una estructura de defraudación liderada por Olga Lucía Díaz, alias La Patrona. En una audiencia previa a una posible imputación, Moreno no asistió por problemas de salud. Su defensa propuso resolver el caso mediante acuerdos con la DIAN, entidad reconocida como víctima, y con la banca para evitar la imputación penal y un congelamiento de las cuentas. Habla el abogado Héctor Escobar en esta diligencia. En este momento la empresa del señor Jorge Moreno tiene un acuerdo con la DIAN de temas tributarios actuales. La decisión que tiene la Fiscalía antes que salir a contribuir a un restablecimiento de derechos para las víctimas, lo que está generando es un doble perjuicio. El rollazo político. Doña Catherine Ávila, ¿qué hacían reunidos el ministro del Interior Armando Benedetti y el candidato Roy Barreras hoy? Ricardo, una reunión con el precandidato Roy Barreras que se dio en La Giralda, en la sede del Ministerio del Interior, a las 11 de la mañana, antes de que el ministro llegara al Congreso. El ministro del Interior dio explicaciones sobre este encuentro y dice que se trató de una conversación sobre el calendario electoral. No, estábamos hablando sobre el calendario electoral, nada de política. Usted sabe que la intervención en política está prohibida. ¿Pero es verdad que el presidente le dijo que se puede apoyar la campaña de Iván Cepeda? No, mire, yo lo único que quiero es terminar como ministro hasta el 7 de agosto, bueno, hasta el 6 debe salir uno de la oficina. Roy Barreras también se pronunció a través de su cuenta de X sobre este encuentro. Escribió: Benedetti me ha dicho que no participa en política electoral y yo le he dicho que entonces se ha curado de la última de las adicciones, la adicción al poder, porque Benedetti siempre ha caminado al lado de presidentes y además los ha hecho posibles. Lástima que esta vez esté jubilado de las campañas, que son apasionantes y definen el futuro de todos. Pues aunque el ministro del Interior dice que no puede participar en política, su círculo cercano sí asegura que, aunque él no lo dice directamente, en caso de que Roy Barreras ganara la consulta del pacto histórico, pues que ahora se llama Frente por la Vida, pues Benedetti sí apoyaría su campaña. Pues los cambios políticos seguirán llegando. Gracias, Catherine. Y mucha atención, si usted vive en la carrera séptima en el norte de Bogotá o se transita por allí para ir a trabajar o para ir a estudiar, esté muy atento porque en febrero van a comenzar nuevamente los cierres, las obras, porque dice la alcaldía que ahora sí comenzaron las tareas para tener ese corredor verde. Nicolás Rodríguez. Ya es un hecho que en Bogotá se va a ampliar la carrera séptima. Empieza desde el primer puente de la calle 100 con séptima e iría más o menos hasta la calle 200 ya saliendo de Bogotá. Estos carriles se van a transformar para darle paso al sistema de Transmilenio. El primer grupo va de la 99 a la 127 que arrancaría a mediados de febrero. El segundo grupo
de la 127 a la 183 en marzo, y el tercer grupo de la 183 a la 200 alrededor de junio. Está contratado hoy en día es por 3 años. Vamos a tener 2 carriles para vehículos particulares mixtos, vamos a tener los 2 carriles de Transmilenio, en algunos lados va a tener doble por sobrepasos o en los semáforos también. Me parece una obra muy buena, pero la verdad es que nos vamos a ver, todo este grupo, nos vamos a ver afectados porque nosotros vivimos del día a día. Es que eso es lo complicado, ¿no? Pero usted sabe que si usted tiene la casa en obra, le toca abrocharse un poquito e incomodar un poco a los demás. Una obra que además contará con la construcción de 2 puentes vehiculares. El primero es la renovación del puente que conecta la calle 100 con la carrera séptima hacia el norte y un nuevo puente vehicular sobre la calle 127. Este proyecto tiene un valor superior a 1.8 billones de pesos y su construcción será de 11,56 kilómetros. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, le sigue poniendo la lupa a la Fundación Universitaria San José. El hallazgo surge tras la revisión de 1.276 registros de servicios que reportan estudios en esa institución en sus hojas de vidas cargadas al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público para el Estado colombiano. Según la investigación, 221 personas no figuran en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Es decir, no existe registro oficial de su inscripción matrícula. Va a llover en Bogotá, saque paraguas. Ya llega el Blog Deportivo. Una feliz tarde para todos.